condición que se puede dar en los primeros meses de embarazo es el embarazo ectópico. Ya hemos dicho de varias condiciones que pueden ocurrir ciertas condiciones del embarazo ectópico. Como definición podría decir que embarazo ectópico es la implantación del blastocisto en cualquier lugar que no sea que debería de implantarse, que es el útero. Normalmente se debe de implantar en el fondo uterino y hacia la parte posterior del útero. Entonces, si tenemos una implantación fuera del útero, ya sea en la salpinge, que es el sitio más común en el ácula, o en cualquier otro lado, eso lo vamos a hacer. La gran mayoría de los embarazos ectópicos son ampulares, o sea, se implantan ahí en la ámpula. Y el problema es que la salpinge pues, va a crecer un poco con el embarazo, pero luego ya no da más de sí, y entonces se va a romper este embarazo. Eso ocurre aproximadamente en la 8ª semana de gestación. Y importante ustedes que hagan historia clínica de la paciente. Si tienen una paciente que tiene un dolor abdominal intenso, ya sea en la ciliaca derecha o ciliaca izquierda, siempre, si está en edad fértil, se le tiene que preguntar fecha de menstruación, si hay relaciones sexuales. Si les dice que no tiene relaciones sexuales, no hay que creerle, y entonces hay que hacer un acto de embarazo. O de alguna forma asegurarnos totalmente de que la paciente no está embarazada. ¿Okay? Pasa muy frecuentemente, niñas 12, 13 años que llegan a consulta con un dolor abdominal intenso, una infección de apendicitis, hace el ultrasonido y resulta que hay un pedacito de la salpinge. Por bebecito me prefiero comprar un embarazo de todo. Muy importante allí, no tiene que ver con la clase, pero es importante no criticar a la paciente ni hacer comentarios esos y cuantos en contra de las niñas que tienen este tipo de embarazos. Normalmente ustedes les preguntan, ¿has tenido relaciones? No, nunca. Y los papás, no, mi niña es virgen. No. Y luego hacen el ultrasonido y generalmente los doctores ahí muchas veces son un poco sensibles algunos y dicen, no, mira, como hace 20 años y empiezan a hacer es importante evitar eso porque muchas de estas niñas fueron víctimas de violación, por eso no se acuerdan de la violación. Y nosotros allí hacemos sentir mal a la niña, a la familia, realmente no es como para que hagamos show de doctor en la consulta. Entonces, quédense con eso. Yo soy la ruptura alrededor de las 6 o 11 semanas. Es muy importante preguntar la fecha de menstruación. Enfermedad fértil. Otra condición que se puede dar en el embarazo es los embarazos gemelares. Hay varios tipos de embarazos gemelares, entonces tenemos los que son disigóticos. Generalmente los embarazos disigóticos solo pueden ser de un tipo, que es diamniótico discoriónico. Estos embarazos disigóticos pues generalmente no van a tener mayor problema. Si son muchos, pues el bebé lo único que va a tener es una restricción en el crecimiento en muchos casos. Normalmente los bebés nacen más chiquitos, pero fuera de eso no debería de representar tanto problema. Los que sí pueden llegar a ser problemáticos son los monocigóticos que comparten material genético idénticos en los dos bebés que nacen. Pero podemos tener ahí, dependiendo de en qué momento se da la división, podemos tener embarazos bicoriónicos diamnióticos o podemos tener embarazos diamnióticos monocoriónicos o monocoriónicos monocoriónicos. Diamniótico quiere decir que tiene dos sacos. Monoamniótico es que es un solo saco. Dicoriónico es que son dos placentas. Monocoriónicos que son una sola placenta. Posibilidad de tener dos. Como dato curioso, existen los superembarazos heteroparentales. Son casos bien raros, pero son posibles. El primero documentado es el de ¿cómo se llama? Superparte de la mitología. Quiero decir eso. Hércules. Un superembarazo heteroparental.
El problema con los embarazos que son monocoriónicos, los embarazos familiares monocoriónicos, es que hay un riesgo de transfusión feto-fetal. Y entonces, toda la sangre que debería de ir para ambos bebés se distribuye para un solo bebé, que lo vamos a llamar el receptor. Y el otro bebé que no se queda con tanto aporte sanguíneo va a ser el donante. Y entonces, estos dos bebés van a presentar condiciones patológicas totalmente opuestas. Uno va a tener policitemia, el otro va a tener anemia. Uno va a tener polihidratos, el otro va a tener oligohidratos, y así se van a ir. Uno va a tener un mayor crecimiento, y el otro va a tener una restricción en el crecimiento, etc. Muchas veces estos bebés fallecen por el ruta porque pues, son complicaciones bastante difíciles para hacer complicaciones. Entonces, riesgo, bueno, es lo que habíamos explicado, hay una derivación de flujos sanguíneos exclusivamente para un bebé o principalmente para un solo bebé, entonces aquí es donde vienen las complicaciones. Otro problema es cuando el blastocisto se implanta, pero no en la parte superior posterior del útero, sino que se va a zonas más bajas. Entonces tenemos una patología que llamamos placenta previa. Entonces, de placenta previa, el principal problema es que se puede desprender y nos va a causar un sangrado muy importante. De hecho, si sospechamos una paciente con placenta previa, no hay que hacer tanto cervical, porque ustedes al meter los dedos pueden lastimar la placenta y van a terminar haciendo que se desangre la placenta. La placenta previa también es una contraindicación para realizar una cesárea, porque normalmente la incisión se tendría que hacer por esta zona y pues bueno. Pero para realizar parto, disculpe. Para realizar parto, te estaba diciendo de la presentación anterior, la presentación con problema. Es una contraindicación para parto normal, sobre todo porque el bebé va a presionar la placenta y se va a desprender y vamos a tener un sangre. O sea, va a haber una hemorragia materna bastante importante. Dividimos la placenta previa o la podemos categorizar por qué tan cerca está del orificio cervical. Entonces tenemos una inserción baja donde no llega todavía al orificio cervical interno, una placenta marginal que está justo al inicio del orificio cervical interno, luego una previa parcial que está ocupando casi todo el orificio cervical, pero queda un pedacito que no lo está ocupando, y una previa total donde totalmente la placenta está obstruyendo el orificio cervical interno. Esto nomás para categorizarlos, pero nuevamente no hagan tacto y este bebé tiene que nacer por cesárea, no puede ser por parto normal. ¿Y la placenta previa se detecta por ultrasonido? Se detecta por ultrasonido. De hecho, si ustedes están en consulta de un hospital de bien, tienen a sus pacientes de un nivel socioeconómico que les interesa su caso, pues no van a tener sorpresas y ya saben quién viene con placenta previa y ya pueden programar la cesárea. El problema es para los que están en el servicio social, en un ranchito, donde las mujeres a veces les dan como ya tienen 5 hijos y ya no les importa las consultas porque pues otro más sabe igual. Y de repente les llega en la madrugada la señora que ya está en trabajo de parto, ustedes van y lo van a revisar, ponen el espejo, no sé, y traen un sanguinegrillo y resulta que trae placenta previa y como nunca se hizo revisiones durante el embarazo, pues no sabemos. Es como la presentación técnica, no sabemos. Y entonces pues hay que mandarla de urgencia a la cesárea. Entonces, tengan miedo cuando estén en su servicio social. Les puede tocar. Espero que no les toque un ranchito muy lejos. Otra patología placentaria es la placenta acreta o el acretismo placentario. Normalmente la placenta se inserta en lo que es la vesícula y habíamos dicho las células del protoblasto, su principal función es invadir, se comporta como un tumor. Entonces son hechas para eso, para invadir. Por eso es que los tumores trofoblásticos son tan agresivos. Entonces, ¿qué pasa? Para evitar como mecanismo de defensa de la mamá contra ese invasor que es la placenta, el endometrio se engrosa bastante y se desigualiza. Y
Y entonces aquí lo podemos ver. La parte de arriba que dice músculo, pues es el músculo uterino. Luego tenemos una capa aquí que es endometrio, pero ya está desigualizado, por eso le llamamos deciduo. Y entonces la placenta al ir invadiendo crea unas lagunas que se pueden ver aquí, ven esta área, ¿no? Acá tenemos otra área así. Estas lagunas tienen sangre materna. Y las vellosidades coreales, que son estas, generalmente tienen un vaso central, como por ejemplo esta de aquí. Esta es una vellosidad coreal y aquí tiene un vaso central. Entonces, los nutrientes, el oxígeno, todo lo que aporta la madre, pasa a través de esta barrera placentaria hacia el vaso sanguíneo del bebé. Eso es lo que normalmente pues, está diseñado para hacer el tromboblasto, invadir y empezar a sacar sangre, como un buen parásito que es. Pero si se fijan, el tromboblasto no invade más allá del endometrio, se queda en la vesícula. El problema es cuando se va más allá del endometrio. Normalmente cuando una mujer tiene su parto, nace la cesárea y sale el bebé, posteriormente viene lo que se llama alumbramiento. Entonces la placenta por sí sola, no me acuerdo si era como a los 15 minutos, se empieza a desprender sola. Y entonces nomás hacen una tracción bien suave y la placenta de repente sale. Y a eso le llamamos alumbramiento cuando sale la placenta. El problema es que en las mujeres que tienen placenta creta no hay desprendimiento, porque está insertado en el músculo y no en el endometrio. Y entonces tenemos varios tipos de inserción o de acretismo placentario. Le llamamos placenta creta cuando ya no hay nada de deciduo, o sea, el trofoblasto está directamente en contacto con la capa de músculo liso. Eso es placenta acreta. Luego, si ese trofoblasto invade el músculo liso, le llamamos placenta increta. Y como les digo, se comporta como un parásito con un tumor trofoblasto y entonces puede invadir el músculo, puede romper el músculo y irse a la serosa, puede invadir la serosa y puede irse a otros órganos. Y entonces cuando el trofoblasto va más allá del músculo, se le llama placenta percreta. ¿Sí? Entonces tenemos placenta acreta, increta y percreta. ¿Okay? Si es solamente acretismo placentario, probablemente después de un poco de tracción y un ligamento manual pudiera llegar a salir. Pero cuando es una placenta increta o una placenta percreta, pues no vamos a poder sacar la placenta. Ahí pregúntenle a los ginecólogos qué es lo que hacen. Según yo tengo entendido, les hacen una histerectomía y adiós. Pero no sé, tal vez hay algo nuevo que se puede hacer. Ahí sí estoy desactualizado. Otro trastorno del embarazo es la preeclampsia, que se define por una triada que es hipertensión, proteinuria y edema en una paciente embarazada. Si no, estaríamos pensando en algún problema. Ok, entonces, mujeres embarazadas que tienen hipertensión, proteinuria y edema, estamos hablando de preeclampsia. Si se agrega un cuarto componente que son las convulsiones, ahí le vamos a llamar eclampsia. Y todavía hay unos componentes extra que es hemólisis, trombocitopenia o plaquetas bajas, elevación de las enzimas hepáticas, y eso ya le llamamos síndrome de HELLP, que sería como la complicación más grave de estas. HELLP. Ahorita se los voy a este se presenta con relativa frecuencia, va a tener mayor riesgo en pacientes que son primíparas, o sea, que nunca han tenido embarazo. Normalmente se va a diagnosticar en el tercer trimestre, es cuando empieza a aparecer la hipertensión, la proteinuria y el edema. Por eso generalmente en las consultas del embarazo se tiene que hacer una exploración física para ver si no hay síndrome de Guadalupe. Por ultrasonido se puede detectar en los primeros meses de embarazo, o sea, hace una prevención contra este riesgo de presentar preeclampsia. Entonces sí se puede llegar a prevenir siempre y cuando pues, la paciente esté acudiendo a sus consultas regulares. Entonces, la
hay varias teorías, ahorita es una de las patologías más estudiadas. Se cree que tienen un componente muy importante en cuanto al hombre. Como el hombre aporta gran parte del componente genético del tropoblasto, entonces pareciera ser que tiene un papel muy importante en el desarrollo de las rectas. A fines prácticos, lo que va a ocurrir es que hay una disfunción de las arterias espirales del útero para poder aportar sangre a la placenta. Y entonces la placenta, que les digo, se comporta como un parásito, dice, no me vas a dar sangre, entonces voy a estimular para que aumente la presión sanguínea de la mamá, para que entonces sí haya mayor flujo de sangre. Y entonces este estímulo hormonal que produce la placenta hace que la mamá empiece a desarrollar hipertensión, la y todos los demás problemas que tenemos. Así que la solución a este gran mal que es la preeclampsia es desembarazarse. Una vez que quitamos la placenta de la mujer, el problema es que hay un bebé, entonces esperar que el bebé crezca. Entonces, disfunción de las arterias espirales para poder aportar el oxígeno. Y ahí tenemos el síndrome de HELP, que les había dicho que es hemólisis, enzimas hepáticas elevadas y plaquetas bajas o trombosis. Enzimas hepáticas elevadas. De hecho, eso significa HELP. Bueno, entonces, se cree que son factores placentarios, viene la disfunción endotelial. Ahorita lo voy a explicar un poquito. Hay vasoconstricción de las arterias espirales del útero y entonces vamos a tener problemas. Factores propuestos o las teorías que se tienen, una falla en el remodelaje vascular. Aquí pueden ver ustedes cómo es que se están desarrollando las vellosidades del tropoblasto. Entonces, estos vasos sanguíneos son esto sería el citotropoblasto y el citotropoblasto. Y eso juega un papel con lo que son las arterias espirales del endometrio. Las arterias espirales llevan sangre materna, se crean unas lagunas que luego hacen un intercambio de nutrientes y gases hacia lo que es la circulación uretral. Lo que se ve que ocurre en la preeclampsia es que hay una vasoconstricción, hay una hiperplasia de la media de la arteria espiral y entonces el flujo sanguíneo disminuye. Y ahí es donde la placenta dice, no, o sea, yo quiero sangre, necesito nutrir al bebé. Y entonces es donde vienen los problemas, ¿no? Hay algunos factores angiogénicos que normalmente se producen para que haya esa proliferación y esa vasodilatación de las arterias espirales, pero al parecer en ciertas ocasiones estos factores angiogénicos son interferidos por factores antiangiogénicos. Entonces, ahorita vamos a mencionar algunos de esos factores antiangiogénicos en otro imagen. Y bueno, ya luego tenemos otros factores. Entonces, normalmente tenemos factor transformante beta y factores de crecimiento muscular endotelial que actúan sobre receptores del endotelio materno y que van a causar lo que es la relajación, la vasodilatación y el mayor aporte sanguíneo. Sin embargo, cuando hay preeclampsia, generalmente lo que va a ocurrir es que se producen estos dos factores, uno son endoglinas, otro puede ser esta molécula, y entonces bloquean o compiten con estos factores que normalmente deberían de causar relajación, y las arterias superiores pues ya no se dilatan por el regreso. Y ahí es donde todo lo que ocurre esta es básicamente todo lo que dijimos ahorita. ¿No va a mandar? Sí, los van a mandar. Muy bien. Entonces, se ha propuesto que en los primeros trimestres de embarazo, que es cuando se está desarrollando la presentación, se podría hacer marcadores para estos factores que interfieren y ver si están elevados. Esto nos podría ayudar a predecir si la paciente va a desarrollar preeclampsia. Eso es relativamente bueno. Y ahora sí, el caso clínico que tanto pidieron. Muy bien, tenemos una paciente de 35 años, casada, católica, tiene antecedente de mamá con hipertensión, diabetes mellitus, tuvo una menarca a los 15 años, ritmo regular, inicio de vida sexual a los 18 años, un compañero sexual, su fecha de última menstruación pues ya es irrelevante ahorita, es que está 5 para 3 abortos
Inició su padecimiento 12 días atrás al presentar sangrado transvaginal abundante con coágulos. Estaba embarazada. Le realizaron una prueba inmunológica de embarazo, o sea, una monotropina coriónica y un ultrasonido obstétrico. En el ultrasonido obstétrico le encuentran una imagen banal de abeja y es un embarazo moral. Y le hacen las gonadotropinas y están más que ligeramente elevadas, están súper elevadas, entonces tienen 167,000 y cambio de gonadotropinas están elevadísimas. Eso no es normal y es compatible todo el diagnóstico con el embarazo. O sea, sí se llama, pero... bueno, le hicieron un regrado, una aspiración manual y sacaron todo. Y entonces se mandó a su casa. Tiempo después regresa porque sigue teniendo problemas. Le hacen un nuevo ultrasonido y se sigue viendo una imagen en el canal de abeja o ¿cómo se llama? Tormenta de nieve. Yo me lo sabía más como tormenta de nieve. Entonces, este es el útero de la paciente. Y si se fijan, pues no hay bebé, pero hay algo adentro. Y tiene algunas zonas que se ven medio quísticas. A esto normalmente le llamamos imagen de tormenta de nieve. No sé si han visto los televisores viejos o las películas de terror cuando cae el televisor y hace... Bueno, así se ve la pantalla, pero así se ve el estructura. Y eso es compatible con el embarazo hormonal. Es un embarazo, no hay bebé ahí. Entonces le hicieron un legrado y lo que estamos viendo... ¿Se acuerdan de las vellosidades que vimos ahorita, verdad? Porque luego se les olvidó. Vamos a ver las vellosidades otra vez. ¿Se fijan cómo son vellosidades pequeñas? Tienen vasos sanguíneos adentro. ¿Okay? Y ahora compárenlo con estas otras vellosidades que estamos viendo. Estas vellosidades están enormes, están llenas de líquido y si les pregunto, ¿ven algún vaso sanguíneo dentro de las vellosidades? Entonces estamos bien. ¿Okay? Lo otro es que hay una sobreproliferación del sincito trofoblasto y del citotropoblasto. Ahorita lo vamos a ver mejor. Adquieren las vellosidades formas muy graciosas, como yo pensaba que este era un monito que estaba como corriendo, pero no sé qué le ven ustedes imágenes. Eso sí, ahorita ahí le está la cabeza de los brazos. Y fíjense cómo el trofoblasto se ve horrible, mucho sincito trofoblasto, mucha proliferación. Y luego, esta es la forma más graciosa que me he encontrado en unas vellosidades. Se parece a un... Qué bueno. Muy bien, entonces esas vellosidades les llamamos vellosidades hidróficas porque están megamatosas, ¿okay? Con una amplia proliferación de citotropoblastos. Se le hizo una histerectomía y ustedes pueden ver ahí en el útero, si se fijan en la pared, aquí tenemos unas lesiones que son como vesículas. ¿Sí se ven? Bueno, este ya es fijado con formol, entonces se ve un poquito diferente, pero ahí se ven las mismas vellosidades que están invadiendo la pared del útero. Sobre todo acá de este lado se ve. ¿Pero que el formol oxida la sangre o por qué se pone negra la sangre? Sí, claro, no tengo. Muy bien. Entonces aquí tenemos la pared del útero. Este es el biometrio y si se fijan está en contacto directo con el tropoblasto. Ojo aquí, no es una placenta ni acreta, ni creta, ni hipercreta, porque lo que tenemos es una mola, no tenemos un embarazo normal. Esto es una mola hidatiforme que normalmente pueden decir es una mola común y corriente, se hace el grado y se lo vuelve a paciente, pero si está invadiendo la pared del útero ya no es una mola hidatiforme ya, es una mola invasora. Entonces vemos más parte de la pared del útero, acá está la serosa del útero, acá estaría el endometrio. Y si se fijan aquí, hay vellosidades que están infiltrando la pared del útero. En otro lado podemos ver un vaso sanguíneo que está siendo infiltrado por vellosidades coreales. O sea, esto se está comportando como un cáncer, básicamente. Y aquí un vaso sanguíneo con tropoblasto.
Entonces lo sacamos como mola identiforme invasora, confinada a útero y con invasión vascular. Entonces es parte de las enfermedades procoblásticas del embarazo, la mola identiforme. Es bastante frecuente. 1 de cada 1000 a 2000 embarazos es muchísimo. Entonces, hace poco tuvimos un caso muy parecido de esta paciente. 50% son muelas completas, el otro porcentaje son muelas parciales. Eso quiere decir que dividimos los embarazos molares en muelas completas y muelas parciales. Hay varios factores de riesgo, como etnias africano, asiático, latino o hispanoamericano. O sea, todos estamos aquí. La edad es un factor de riesgo, aumenta el riesgo de embarazo molar al aumentar la edad, o los extremos de la edad. Si es una niña muy chiquita también tiene riesgo de embarazo molar. Yo no sé cuántos de mis compañeros sepan, pero cada vez que dice mola, yo no sé qué es. Es eso que estás viendo. No, pero que Se le llama mola. al todos los niños juntos. Sí, a todas estas patologías se llama mola. Entonces son vellosidades sindrómicas. Se ha visto que hay deficiencia de vitamina A, también aumenta el riesgo del embarazo que han sido múltiples, o sea, si han tenido múltiples embarazos, aumenta el riesgo del embarazo molar. Y entonces los dividimos en dos tipos. Tenemos uno que, o pueden ver ustedes, que la mola completa generalmente va a tener un cariotipo normal. El problema es que, o puede ser impar, lo vamos a ver. Pero los dos genes que están viendo ahí, ya sea XX o XY, los dos son de un espermatozoide. Eso quiere decir que tenemos un óvulo vacío que fue fecundado por los espermatozoides. Y eso nos va a dar lugar a una mola completa. La mola incompleta es un óvulo que sí tiene núcleo y que es invadido por los espermatozoides. Entonces, un óvulo invadido por dos espermatozoides y la completa Es un óvulo vacío invadido por los espermatozoides. Los dos son igual. Un óvulo vacío por 2. En los dos casos hay dos espermatozoides. O puede haber un espermatozoide. O sea, si un espermatozoide invade un óvulo vacío, también se puede dar lugar a una mola completa. O sea, óvulo vacío, mola completa. Óvulo nucleado, mola incompleta. Para fines prácticos. ¿Sí se entiende? Sí. A ver, óvulo vacío, mola. O sea, a los dos se les va a meter 2. Sí. ¿Cuántos espermatozoides tienen que fecundar un óvulo nucleado? Si hay dos, no es que va a salir gemelos. Va a salir esto. Pero si está nucleado, ¿por qué no va a haber embarazo? O sea, está normal. No, si dice el proceso. Óvulo vacío, O sea, por ejemplo, tengo un óvulo vacío dentro del espermatozoide, se activa, empieza a hacer sus divisiones, pero no tiene la información para hacer un bebé. Lo único que puede hacer es trofoblasto. Y no es un trofoblasto normal, porque falta algo de información para hacer un bebé. Tenemos un óvulo con núcleo, pero entran dos espermatozoides y entonces la información tampoco es la normal. Un óvulo que no tiene ninguna información. Si mezclas dos espermatozoides, solo le mandas a ver. Sí, malas palabras. Lo que sí es importante, cuando ustedes miden las gonadotropinas de su paciente, si las gonadotropinas están muy elevadas, es probable que sea un embarazo molar. Y si las gonadotropinas están arriba de 100.000, lo más probable es que sea una mola completa. Si están elevadas, pero por debajo de 100.000, lo más probable es que sea una mola parcial. ¿Okay? Eso. Entonces, mola completa, tenemos un óvulo vacío que no tiene núcleo, fecundado por un espermatozoide. El espermatozoide duplica sus cromosomas y empieza su proliferación, pero no tiene la información para ser un bebé. Entonces, lo único que va a hacer son vellosidades coreanas. Un óvulo vacío, pero invadido por dos espermatozoides, igual nos va a dar lugar a una mola completa. Pero si
tenemos un óvulo que sí tiene información genética y es invadido por dos espermatozoides, entonces nos va a dar una mola incompleta, donde puede que salga un bracito de un bebé, pero vamos a tener también el embarazo ovular. Esa es la mola incompleta. Es la más grave. No, la más grave es la completa, son más agresivas. No, claro. La más rara. Bien. No, es agresiva. Más o menos. Dice que abajo dice que Más rara. dice Entonces, niveles de gonadotropinas más de 100.000, mola completa, lo más probable, menos de 100.000, mola paciente. Esta paciente tenía 360 plantas. O sea, en ultrasonido ya dije, se ve como tormenta de nieve, panal de abeja o racimo de uvas, lo mismo. ¿Y por qué está el lóbulo vacío? ¿Por la edad de la mamá? ¿Así? Mala suerte. Pero sí, aumenta el riesgo con niñas chiquitas. O sea, en los extremos de la vida hay más riesgo de que vengan así. Ahí tenemos de las gonadotropinas, si están muy altas, pues lo más probable es que sea la imagen de las uvas. Aquí se ve bien bonito, miren. Esto es una mola. Entonces se ven esas velocidades hidróficas llenas de agua que se pueden ver así a simple vista. Otra patología placentaria es el coriocarcinoma. Muchas cosas para avanzar. Bueno, ya habíamos dicho que hay coriocarcinomas, por ejemplo, en testículo, que vienen de las gónadas, ¿verdad? En mujer, hasta eso es más complejo, porque puede haber coriocarcinomas por un embarazo. De hecho, por ejemplo, la mola completa se puede transformar en un coriocarcinoma y la metástasis. O de la placenta, digamos que nace el bebé y todo y queda algo de tejido placentario insertado en el útero. Ese tejido placentario se podría transformar en un coriocarcinoma y entonces causar problemas porque ya es un cáncer. Y luego tenemos el ovario, que tiene células germinales y se pueden convertir en un coriocarcinoma. Entonces, básicamente, el coriocarcinoma puede venir de dos lugares: el ovario, de una neoplasia de células germinales, o el útero a partir de un embarazo. ¿Cuál es más agresivo de los dos o con peor pronóstico? El ovario. Al parecer, el que es de útero, el sistema inmune de la mamá es más capaz de detectar que esas células no son suyas, porque tienen cierto componente materno. Las células inmunes son mejores o más competentes para atacar ese tipo de coriocarcinoma. Entonces, si tenemos una paciente que tiene coriocarcinoma, antes les quitaban el útero, coriocarcinoma uterino, antes les quitaban el útero, actualmente no se les quita, se les da quimioterapia y se cura. Pero el coriocarcinoma de ovario es más agresivo, tiene más pronóstico y entonces pues ahí. ¿Alguna duda con eso? Este es un cáncer que aún con metástasis se cura. Si es de un embarazo, producto de un embarazo, sí tiene mayores probabilidades de curarse. Si es de ovario, va a ser difícil.